Pero resulta que me invitaron fue a hablar de antibióticos en tiempos de crisis. Y yo le puse una colotilla allí que definitivamente me parece muy importante, desde el uso racional a la escasez. Porque lastimosamente nosotros estamos viviendo en este momento una escasez importante de fármacos y se nos hace bien difícil la instalación de antibióticos. Voy a confesarme porque para eso estamos aquí, dijimos que las anécdotas valen. Recientemente, hace unos días, coloqué cefalosporinas de tercera generación para una amigdalitis pultácea. No tenía más alternativa. Así estamos. Por eso, cuando a mí me invitaron a hablar de este tema, de verdad yo no sé si agradecerlo o no, porque tuve noches de no poder dormir. Pensaba cómo voy a enfocar el tema, es un tema difícil de abordarlo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo miro? Y cuando me quedaba dormido, pues me veía en esta situación nada agradable, de destapar una ventanilla de un avión y ver que otro avión viene hacia ti, pues lo más seguro es que no hay chance, pues la colisión. Yo quedaba vivo, el problema era dónde iba a caer. Y bueno, qué carrizo, en estos tiempos de Dios, donde definitivamente a cualquier rata le dan un micrófono para que converse, y donde definitivamente las autoridades están sin armas y agotados y amurruñados, porque definitivamente son los otros entes los que tienen todo el poder, pues me tocó a mí hablar de un proceso que resulta ser tan frecuente en el quehacer de todos los días nuestros como son las infecciones. Es el motivo de consulta quizás más frecuentado por todos nuestros pacientes pediátricos, resulta ser una constante en casi todas las evoluciones de las enfermedades actuales que nosotros de una manera congruente tratamos de enlazar, y para lo cual nosotros definitivamente tenemos herramientas de trabajo a los cuales debemos respetarle todo y cada uno de sus mecanismos de acción, de forma tal que a la hora de que nosotros prescribamos un fármaco antimicrobiano tengamos la conciencia suficiente de qué estamos haciendo, para qué lo estamos usando y a quién se lo estamos colocando. Los principios de la terapia antimicrobiana son definitivamente únicos y están dados por estos 4 ítems que están pintados en la lámina. Debo elegir un antibiótico de una manera consona, acertada. Si necesito combinarlo con algún segundo medicamento que tenga las mismas características, debe tener o un sinergismo o permitirme potenciar el efecto del primer fármaco que escogí. Debo tomar la mejor selección de la vía para suministrar este producto o estos productos. Debo hacerlo por una data de tiempo justa y suficiente. Y debo estar completamente seguro de que lo que estoy haciendo va a ser eficiente. No debo solamente basarme en los estudios in vitro que me reporten las industrias farmacéuticas, porque muchas veces cometemos errores creyendo que lo que in vitro resulta efectivo, in vivo también va a resultar de la misma manera. Esto con la única intención de no transformarnos en unos caleteros de la prescripción de fármacos antimicrobianos, porque muchas veces lo hacemos de una manera tan rutinaria que podemos catalogar o catalogarnos como tales. No debemos dejarnos convencer de piratas, porque definitivamente cuando la piratería en la prescripción de los antimicrobianos se sucede, el efecto final del producto va a ser la carrera. Y con todo ese poco de bichos detrás de nosotros corriendo para atropellarnos, pues por supuesto que no tenemos mucho chance de regresarnos, porque este fantasma que ya está con nosotros y que anteriormente decíamos el fantasma que emerge, hoy día está con nosotros, este fantasma de la resistencia bacteriana, no es ninguna mantequilla y nos obliga a todos y cada uno de nosotros a estar pendientes, porque a la hora que nosotros queramos abordar el barco, se hunde el barco, mi querido capitán, y no vamos a poder navegar y de seguro vamos a naufragar en esto de la prescripción de los fármacos antimicrobianos. ¿Qué emoción sentimos nosotros el siglo pasado, para la década de los 40, cuando aparece la penicilina en el tapete? Y resulta que de una manera estrepitosa se habla de la era antimicrobiana y pareciera que esto iba a resolver de manera absoluta todos los problemas infecciosos que teníamos nosotros al alcance. Qué triste que desde hace unos años para acá estamos hablando de la era post-antimicrobiana y que de verdad no sabemos cuándo comenzó y lo más triste es no sabemos hasta cuándo va a durar. Qué paradoja, ¿no? Cuando los
Fármacos milagrosos destruyen el milagro. Y este artículo lo reza de una manera tan interesante y nos relata todos los errores que hemos cometido, que es la base de la charla que voy a desarrollar en la mañana de hoy. En medio del desastre estamos, definitivamente que sí, y nosotros tenemos que reconocer que mucha de la responsabilidad es nuestra, pero también tenemos que entender que día a día se cierran los capítulos para disponer de fármacos antimicrobianos que tengan un espectro interesante y que tengan una potencia suficiente como para limitar, controlar y erradicar los focos de procesos infecciosos a los cuales todos los días vemos. Tenemos inconvenientes severos para hacer diagnóstico. No disponemos de una metodología diagnóstica que sea rápida, que sea eficiente, que nos permita estar seguros de a qué le estamos colocando tratamiento y con qué deberíamos colocárselo. Y lo más triste de todo, cada día abandonamos más las modalidades de medicina preventiva, bien sea porque no disponemos de los biológicos tal cual como nos sucede con varicela en este momento, o bien porque los recursos económicos no nos alcanzan para cubrir las necesidades de inmunobiológicos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Nosotros digo porque yo ya también, desde hace mucho tiempo, estoy colocándome mis vacunas, ya un viejito mayor de 50 años lo necesita, y los chamitos pequeñitos también, y todos ustedes también necesitan vacunas, y no debemos perder la perspectiva de colocarlas cuando las necesitamos. Si uno evalúa la aparición de los fármacos en la data de lo que significa la construcción de un antimicrobiano, podemos dividir la época de los antimicrobianos en dos grandes etapas. Si ustedes ven la lámina, se van a dar cuenta de antes de los 80 y después de los 80. Vean todos los fármacos que antes de los 80 aparecieron en el comercio, porque es un comercio. Y miren los que han aparecido después de los 80. Son bien poquitos. ¿Por qué? Porque los costos han ido ascendiendo de manera importante. Y cuando uno evalúa lo que cuesta llevar un producto desde los estudios fase 1 hasta ser prescritos por los entes gubernamentales y ser aprobado por la Federación de Drogas Americanas o por la Sociedad de Infectología Europea, transcurre mucho tiempo y se invierte mucho dinero. Y miren ustedes cómo han cambiado los tiempos y las necesidades de inversión a la hora de conseguir un fármaco. Y no es solamente la consecución del fármaco, es todo lo que viene después de elaborado el producto. Y lo otro que resulta lastimosamente importante es que los antibióticos tienen un efecto tiempo dependiente y un pronóstico reservado. ¿Por qué decimos esto? Cuando uno evalúa la fecha de aprobación en la que se suscitó un antimicrobiano por la Federación de Drogas Americana, muchos de ellos ya se les había reportado resistencia bacteriana. Entonces, ¿tienen o no tienen un pronóstico reservado y no son tiempo dependientes? Pareciera que nuestros gérmenes tienen una facultad interesante para aprender a defenderse de lo que nosotros hacemos. Y en este momento, si alguien me pregunta a mí, o yo pregunto, ¿existe algún antimicrobiano en este momento que esté exento de resistencia o que no se le haya reportado resistencia? Todos. Y entonces cabe hacernos la pregunta, ¿es que las bacterias son más astutas que nosotros o qué es lo que sucede? Porque yo no pienso que nosotros tengamos menos habilidades que ellas. Vamos a ver. ¿Quién aguanta esto? ¿Quién lo aguanta? Caerú-san con ese moquero en la nariz. ¿Quién no tiene la tentación de ponerle un antimicrobiano? Bueno, pero de esta tentación de colocarle el antimicrobiano a Karen Saur, salen estos detalles. Se prescriben 150 millones de récipes con fármacos antimicrobianos día a día, de los cuales más de la mitad y casi 2/3 del total de ellos se hacen de manera innecesaria. Y lo que es más triste, el 90% del total de estas indicaciones tienen punto de salida fuera de los hospitales. Y lo que es más difícil de manejar, tienen una condición estacional y casi todas son generadas por infecciones del tracto respiratorio alto. ¿Qué me refiero con esto? Que estos son los diagnósticos a los cuales más frecuentemente le colocamos nosotros antimicrobiano, y cuando revisamos la etiología, oye, casi todas son virales y van a salir con agüita y jabón. Si no estamos conformes con esto, fíjense ustedes este dato, más del 50% del total de las prescripciones que nosotros generamos tienen la calificación de error, bien sea porque seleccionamos mal el fármaco,
bien sea porque equivocamos la dosis, bien sea porque nos equivocamos en la vía de administración, y lo que es más triste muchas veces en la duración del tratamiento. Pues vamos a la farmacia, nos entregan no voy a decir nombre porque no, un antibiótico, y resulta que nos lo tomamos 2 días, nos pasó la fiebre, nos pasó el malestar y se acabó el antibiótico, no lo utilizamos más. Y cuando nosotros nos dedicamos a educar a la población, nos conseguimos resultados como este trabajo. Si uno ve la lámina de forma directa y ve la relación que hay entre el número de prescripciones que se realizaron de manera absoluta para infecciones del tracto respiratorio con etiología viral antes del corte de educación y después del corte de educación, parece que hubiésemos dicho que le pusieran antibióticos a los muchachos con enfermedades virales. ¿Eso no es verdad? Entonces, pareciera que no es el total de la solución, pareciera que hay otras cosas que no le hemos prestado la suficiente atención y que es necesario. Lo cierto del caso es que cada vez que nosotros hacemos una prescripción errada del antibiótico, sea por la razón que fuere, el germen evoluciona. Y evoluciona porque tiene variables genéticas innatas que le permiten, o bien por sus cromosomas, o bien por cosas que no estén dentro de sus cromosomas, adquirir la capacidad de resistencia bacteriana y ser consideradas cepas desrepresadas, cepas resistentes a antibióticos. Y allí empieza nuestro problema. Entonces yo debo decir que son más astutas que nosotros. ¿Cuáles son las aberraciones a las cuales estamos nosotros frecuentemente inmersos en la prescripción de los fármacos antimicrobianos? No evaluamos la calidad de los antimicrobianos. Cuando digo no evaluamos, no me refiero a nosotros, a quienes les corresponde hacer la evaluación de los antimicrobianos en estos países nuestros que están supuestamente a punto de desarrollarse. No se hace de una manera efectiva. Y lo que es más triste, los antibióticos cuando se usan de forma masiva ya no tienen patente. No hay una buena guía que nos permita a nosotros definir, decidir y practicar el uso de los antimicrobianos. Y cuando uno evalúa la presencia de los genéricos y la presencia de los que están patentados, caray, le da a uno completamente dolor, porque cuando se prescriben por vía oral no hay ningún punto de bioequivalencia, y cuando se hacen por vía parenteral no hay certificación de pureza ni de estabilidad para la utilización de estos antibióticos. Entonces, cuando comparamos los costos, se parecen mucho los originales a las copias. Entonces, pues por supuesto que aquellos que invierten tanta cantidad de dinero deciden no hacerlo. ¿Y a quién debo culpar? ¿Debo culpar al paciente que me presiona por poner el antibiótico? ¿Debo culpar al médico que le da miedo no poner el antibiótico y decir venga dentro de 48 horas a verlo porque después se va para el vecino y el vecino sí le pone el antibiótico? ¿O debo culpar al médico que por aquello de que el miedo es libre indica el antimicrobiano? O peor aún, al granjero que me da de comer a mí porque le pone más antibióticos a la vaca para que gane más peso. O lo que es más triste, a las empresas que ya no quieren invertir porque definitivamente no es negocio. O al Estado, a los entes reguladores que se encargan de una manera absoluta aprobar y dar el registro y la patente para que funcionen estos antimicrobianos. A todos son culpables. No hay uno que se salve. ¿Y el futuro? Es un fenómeno universal, la resistencia bacteriana afecta tanto a la comunidad como a los hospitales. Los gérmenes no respetan límites de ningún tipo y no tenemos nosotros la capacidad de discusión, vigilancia y seguimiento de estos entes. Y lastimosamente creo yo que ese es un punto doloroso. El tubo de la prescripción de los antimicrobianos. ¿Cuánto cuesta cambiar la intención de prescripción? ¿Cuánto cuesta cambiar el valor de la prescripción? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros no prescribir un antimicrobiano? Definitivamente mucho. Y lastimosamente si nosotros no lo hacemos de manera coordinada vamos a perder lo poco que tenemos, porque es lo que está sucediendo. Estamos perdiendo las herramientas que tenemos y no estamos sustituyéndolas por ninguna otra. Y si las sustituimos y vamos a seguir dándole el mismo uso, pues definitivamente no vale la pena. Fíjense ustedes este trabajo, donde definitivamente categorizan la función del médico en líneas generales. No lo limites, déjalo que prescriba, ¿sí? Porque tiene que haber un ente que regule la prescripción del antibiótico. Y ese ente que regule la prescripción del antibiótico es el jefe de la sala. Deje que el residente haga el intento del diagnóstico, deje que el residente haga la prescripción y usted decide si pone o no el antibiótico, para que ese muchacho coordine la próxima vez que haga un ejercicio de este punto para poder hacer una génesis de la prescripción del antibiótico de manera adecuada. Yo no sé si estamos preparados, de verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que necesitamos urgentemente nuevos antibióticos.
potentes y eficaces para sustituir los que ya tenemos y para enfrentar la resistencia bacteriana que cada día se hace más difícil. A raíz de esto apareció este compromiso 10 por 20, es una iniciativa mundial que trata de postular 10 fármacos nuevos antimicrobianos para el 2020, no para el 2021, para el 2020. Y en esta necesidad se generó por la acusación que teníamos de esto. No es que nos vamos a ir, no vamos a escapar, nosotros vamos a quedarnos aquí dando la cara y llevando palo hasta que se pueda. Son estos gérmenes que definitivamente nos dan una gran cantidad de problemas, que nos generan todos los días angustia en las salas de nuestras instituciones donde laboramos y que muchas veces no le tenemos respuesta a ninguno de ellos. Y la solución definitivamente no es una ecuación aritmética, matemática, que nos permita generar una solución numérica. No, no es eso. La solución definitivamente nace en que no tenemos muchos fármacos nuevos y lo que es peor, no tenemos muchos fármacos con modelos nuevos o mecanismos nuevos de acción, lo que nos limita todavía más la consecución de esto. El costo y la producción va inversamente proporcional a la producción de nuevos antimicrobianos y definitivamente los estudios dicen que solamente en este momento tenemos 4 fármacos nuevos o 4 mecanismos de acción nuevos indicados en el mundo para tratar de cubrir aquellos 10 que teníamos. Sí hay combinaciones, sí hay fármacos. Discúlpenme, la lámina, ¿se ve? Bueno, sí se ve mejor allá que en la computadora. Hay 7 fármacos que están a punto de ser aprobados y que tienen muchos ya autorización por la FDA para uso en humanos y que nosotros estamos a la espera de ver si llegan a nuestro país. En estos días Tatiana me pasaba un artículo de Telabacín, ¿fue Tatiana? ¿Sí? Interesante artículo y que definitivamente para nosotros es importante la información y lastimosamente para nosotros la distancia del uso de estos fármacos cada día se va a hacer más onerosa. ¿Qué es lo necesario saber? No tenemos absolutamente ningún sustituto al uso juicioso de los antimicrobianos, no son fármacos que calmen la angustia y menos son antitérmicos. El hecho de que yo tenga fiebre no implica necesariamente que tenga un foco infeccioso. ¿Y cuáles son nuestros principales problemas a la hora de enfrentar el uso de antimicrobianos? Terapia intensiva y cualquier sitio. El Staphylococcus epidermidis resistente a la oxicilina. Saber cuándo causa infección y cuándo es un comensal propio de la zona. El Enterococcus, que desarrolla de manera importante la resistencia a los glicopéptidos y nos pone contra la pared en el uso de antimicrobianos de una escalera superior. Las enterobacterias produciendo oblea aprenden muy rápido, se prestan la información unas con otras, no son egoístas. No es así como nosotros, que no me guarden la conferencia en la computadora porque me la tengo que llevar. No, esta vaina es de ustedes, aquí queda en la computadora y el que la quiera la usa. El Acinetobacter y las pseudomonas que ya no sabemos qué ponerle. O las cándidas que ya se están haciendo resistentes a casi todos los azoles. Pero eso es un problema mínimo. ¿Saben cuál es el problema principal? Nosotros los médicos que somos resistentes al cambio, los médicos que somos resistentes a las sugerencias que pensamos que nos están dando órdenes o instrucciones. No, nosotros sencillamente somos una herramienta para el trabajo de todos ustedes y todos nosotros queremos todos los días aportar el mejor de nuestros conocimientos para el beneficio de nuestros pacientes. Por estas calles andamos. Tenemos que tener compasión con nuestros congéneres, porque definitivamente si no lo hacemos vamos a tener problemas. Tenemos que tener piedad con el uso de nuestros fármacos antimicrobianos, porque día a día nos persiguen estos agentes etiológicos llamados bacterias y nos agotan, nos acosan, nos angustian, nos preocupan y nos alteran. Y de forma más importante todavía, la génesis de la conciencia de la prescripción debería ser nuestra mejor indicación. Hay que tener paciencia, poner un antibiótico no es igual a solucionar un problema, hay que dar el chance de que el medicamento tenga el efecto terapéutico que nosotros necesitamos que tenga. Y lo más importante, tenemos que tener la valentía para decir, no, usted no necesita un antibiótico y punto. Porque definitivamente es mejor andar solo que mal acompañado. Por estas calles andamos. Por estas calles. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Gracias, doctor, excelente y súper divertida conferencia. Conciencia mejor vamos respondes con la para darle paciencia. a la doctora María Elena.
por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Mirar o pasar los sitios, ustedes prefieren escuchar. Quienes la vieron dicen que estaba